Hare Krishna, María, ¿cómo estás? Carlos Eduardo, qué bien. ¿Mm? Hola, estoy en México, en Puebla. Qué bien. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Y Carlos Eduardo, seguro desde La Paz, ¿sí? Saludos, Prabhu. Hare Haribol. Krishna. Hare Krishna. Qué alegría estar conectado el domingo pasado también. Sí, en la transmisión que hacen desde México, ¿no ve? Sí, el Los Ashram, devotos de México hacen, creo, ¿no? Sí, correcto. estaba bueno. Sí. Y ahora María Chitrautsin está en México, en Puebla. Está conectada también ahora. Ya, ya. Yay, Nicole. Hare Krishna. Nicole, ¿de dónde se conecta? Hare Krishna de Cochabamba. Haribol, qué bien. Ok, bueno, entonces son justo las 7 horas de Bolivia. Bueno, en Bolivia cuando se dice hora de Bolivia quiere decir un poco más tarde, pero aquí nos referíamos al uso horario. Am, Vamos a dar un par de minutos más a los que se están conectando. Ok, bueno, vamos a empezar. Primero, muchas gracias por conectarse. Hare Krishna, reverencias. Y a Esternán también. Gracias, Mado. Elena, ¿de dónde se conecta Elena? Ok, bueno. Bueno, en todo caso, muy agradecido a todos ustedes por conectarse. El tema que nos reúne hoy es que si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones? O muchas, o más de una. Y vamos a abordar ese tema apoyados en un libro muy interesante, que es a veces considerado la obra maestra de Bhaktivinoda Thakur, que se llama el Jaiva Dharma, la ciencia del alma. Y esta es una edición originalmente traducida al hindi por Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj y después traducida por sus discípulos al inglés. La versión original de Bhaktivinoda Thakur es en bengalí, pero
Jaiva Dharma se traduce como la ciencia del alma. Entonces tiene una explicación muy detallada de todo lo que hace al alma y la espiritualidad y la relación con Dios y nos va a traer mucha luz en este análisis. Entonces, les ofrezco a ustedes mis respetuosas reverencias y también ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del otro mi maestro espiritual, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a todos los Vaishnavas, Vaishnavis, a la Asociación Discipular y por supuesto al Señor Supremo que vino como Sri Krishna Chaitanya, acompañado de Prabhu Nityananda y Advaita Acharya y Gadadari Shrivas, y quien es ni más ni menos que la realidad última, Shri Shri Radha Krishna. Jai. Entonces, esta pregunta es una pregunta importante y aparece en el Jaiva Dharma en una conversación entre Sannyasi Thakur y Babaji Mahasai que se dio hace muchísimo tiempo atrás. Y la pregunta que hace a Sannyasi Thakur es la siguiente. Dice, hay varios dharmas. La palabra dharma normalmente se traduce como religión, que prevalecen en distintos países. ¿Cómo debo referirme a esas diferentes religiones? Y Babaji Mahasai contesta, dice, oh Mahatma, el dharma es solamente uno, no hay dos ni muchos. Los jivas, jiva quiere decir el alma espiritual, tienen un único dharma y es conocido como Vaishnava Dharma. Vaishnava es una palabra que literalmente quiere decir el que adora o el que sirve al que está en todas partes. ¿Y quién está en todas partes? Dios. En idioma sánscrito a este aspecto de Dios se conoce como Vishnu. Entonces de ahí viene Vaishnava, que adora a Vishnu, al Señor que está en todas partes. Las diferencias de lenguaje, país o raza no pueden crear una diferencia en el Dharma. Jaiva Dharma es la función constitucional de la jiva. Las personas pueden darle distintos nombres, pero no pueden crear una función diferente. ¿No? Imagínense, uno de los mejores ejemplos es el agua. Por ejemplo, si hay una fórmula y dice mezcle agua, por así decir, con sal, pero claro, esa misma sustancia agua en otros lugares recibe otro nombre. Sí, en francés dirán eau o en inglés water, ¿no? O en italiano aqua. Entonces, pero la sustancia es idéntica y la función también es idéntica. Entonces, cuando se mezcle la sal con el agua, en las proporciones de la fórmula, el resultado va a ser idéntico. Entonces, lo mismo, el jiva o el alma espiritual no altera su función en relación al Ser Supremo. Esa función es independiente de todas estas características, ya sea su nacionalidad, su raza, su idioma, su cultura, etc. Y aquí la explicación continúa. Dice, parecería distorsionarse en diferentes formas mundanas porque los jivas poseen diferentes naturalezas. Y aquí se refiere a naturaleza por modalidades. En realidad hay modalidades en la naturaleza. Está la modalidad de la oscuridad, está la modalidad de la pasión,
está la modalidad de la bondad y están innumerables mezclas de estas funciones. Entonces, ah, se puede ir multiplicando por 3, ¿no? 3 al cubo, 3 al cuadrado, 3 a la cuarta. Son simplemente combinaciones que a veces se las puede entender como combinaciones de colores. Todos los colores en realidad surgen de solamente 3 colores, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 colores primarios, María? ¿Tú quieres compartirnos? Hola, pues es rojo, amarillo y azul, Perfecto. ¿sí? ¿Sí? Entonces, con esos 3 puedes crear cualquier color en diferentes proporciones. Entonces, lo mismo, los diferentes temperamentos de las personas son simplemente combinaciones de estas modalidades, ¿no? En diferentes proporciones. Entonces, cada uno de nosotros, en cada una de estas vidas, tiene una dosis de cada una de estas modalidades, aunque puede ir modificando según, ¿no? El comportamiento que asuma, los votos que haga, la asociación que tenga, entonces uno va modificando también y si uno se va purificando, entonces va incrementando la cantidad de modalidad de bondad que tiene en su composición temperamental o comportamental. Entonces, esto es lo que se entiende por naturaleza. Porque la naturaleza de la materia es una y la naturaleza del alma es otra. La naturaleza del alma es eterna, es plena de conocimiento y plena de dicha, es Satchitananda. En cambio, el mundo material es inerte, pero parece vivir por la presencia del alma. Igual como un guante no tiene vida en sí, pero si alguien pone su mano dentro del guante, entonces el guante asume la forma y las funciones de la mano aparentemente. En realidad estas funciones son realizadas por la mano, pero parecería que el guante las está haciendo. Entonces, en forma similar, este cuerpo es una cobertura del alma y está actuando movido por el alma que se encuentra presente. ¿Sí? Entonces, esta alma se llama Jiva en sánscrito, también se llama Atma, de ahí viene la palabra alma. Y entonces el Vaishnava Dharma es la función eterna del alma. Está adorando siempre a Vishnu, pero depende de dónde está. La gente a veces entiende a Vishnu de diferentes formas. Pero eso no es porque Vishnu sea distinto en cada sitio. Significa que la gente tiene formas de nombrar, de relacionarse con las cosas dependiendo de su naturaleza y de su asociación. Esta pregunta la vuelve a hacer otra personalidad. Y este es un diálogo entre Nityananda Das y Babaji. Y aquí ah, la pregunta ya va en relación al comportamiento. Dice, ¿cómo debe un Vaishnava comportarse con los seguidores de otras religiones? Al principio, Babaji Mahasaya había explicado que en realidad no hay otras religiones, sino que es una religión eterna que está cubierta en mayor o menor grado por capas que van cubriendo al alma. Pero aquí, por ejemplo, la respuesta que da Babaji es esta. Dice, aquellos que están libres de la propensión de hablar mal de otros y que son plenamente pacíficos, adoran a Sri Narayan y a sus porciones plenarias. No hay un Dharma que no sea Vaishnava Dharma. Todos los otros Dharmas son o serán siempre propagados en el mundo, ya sea como peldaños en la escalera que conduce al Vaishnava Dharma o distorsiones
basadas en impurezas. Así que claro, si la función eterna del alma es el Jaiva Dharma, toda manifestación religiosa o espiritual es ya sea un peldaño que conduce a la versión pura, igual que como el agua, ¿no? A veces no está limpia, entonces debe purificarse, ¿no? Entonces pasa por diferentes etapas antes de ser agua pura. Pero cuando decimos agua, en realidad siempre nos referimos al agua pura, ¿no es cierto? De otra manera, el agua tiene diferentes nombres, ¿no? Agua salada, agua dulce, agua turbia, en fin, dependiendo qué es aquello que está mezclado con el agua. Entonces, cuando el agua no tiene estas mezclas, el agua pura, eh, a esa sustancia se refiere uno, ya sea cuando está hablando de química o incluso de cocina. Agua en su expresión pura. Sí, entonces, lo mismo, Vaishnava Dharma se refiere a la expresión pura del alma. Sí, que puede tener diferentes tonalidades o modalidades según dónde se practique, ¿no? Y quién la practique. Ahora dice, uno nunca debe tener malicia hacia otros dharmas, incluso si son distorsiones del bhakti. Y uno debe concentrarse en cultivar su propio desarrollo espiritual. Uno no debe tener ninguna animosidad hacia otras manifestaciones religiosas. Entonces, cuando se manifiesta una animosidad hacia otras manifestaciones religiosas, es que una persona está todavía en un nivel muy primario en su vida espiritual, porque en el nivel inicial, una persona solamente ve a Dios en su entorno, todavía no puede percibir la presencia de Dios en todas partes ni reconocer que esa presencia está en todas partes. Entonces, cuando se divide por etapas, digamos, esta escalera del Vaishnava Dharma, entonces en esta primera etapa, una persona solamente reconoce a aquello que está próximo, ¿no? Ya sea su propia religión, su propia iglesia, ¿no? La gente que se expresa de la misma manera. Y está bien, en un principio eso es necesario porque gradualmente se va purificando el alma y puede después percibir la presencia divina en el corazón de todas las entidades vivientes. Va a llegar un punto, y eso ya es en la etapa más elevada, que incluso no va a hacer diferencia, como el Bhagavad Gita dice. Esa persona en un momento no va a hacer diferencia entre un perro, un comeperros, un brahman erudito, ¿no? Un elefante. Tampoco hace diferencia entre un guijarro y el oro. No, uno diría, pero ¿qué pasó? Esa persona no entiende nada. No, más bien entiende tanto que percibe que el alma está presente en todas partes. E incluso cuando ve el mundo material lo ve con la propiedad de Dios. Y Carlos Eduardo justamente está mencionando esto porque precisamente el Jaiva Dharma es una obra de Bhaktivinoda Thakur. Correctamente. En realidad, Bhaktivinoda Thakur es el primero que empieza a expresar este profundo conocimiento de los Vedas en una lengua, llamémosla occidental. Entonces, él escribió, es el primero en esta sucesión discipular que escribe, por ejemplo, en idioma inglés, y lo hemos mencionado antes, y de esos libros se nutrieron a Thoreau, Emerson y Walt Whitman. Entonces, María, si tú quieres, puedes hablar o si quieres escribir tu pregunta. Adelante, María.
¿Escuchas? María quería preguntar algo, así que adelante, puedes preguntar. Ah, hay algún problema con su micrófono. Pero bueno, en cuanto recuperes tu micrófono, si quieres, puedes hacer tu pregunta y si no te funciona el micrófono, porque no lo veo aquí, si quieres, escribes en el chat. Ok, entonces, mientras tanto, ese es el abordaje que se da aquí al Dharma. Ahora, ah, en esa misma versión, digamos, purificada del alma, cuando ya está entendiendo la religión pura, que no hace estas distinciones temporales, que entiende el espíritu de estas manifestaciones, entonces ese Vaishnava Dharma también se manifiesta en diferentes formas. Cuando se establece una relación con el Ser Supremo, el primer nivel de la relación es una relación neutral. Se llama Shanta Rasa. Y justo la palabra castellana santa es eso, ¿no? Es un plano de santidad. Pero en ese plano de santidad o de Shanta Rasa, si bien se percibe la presencia de Dios en un estado amoroso, es un estado neutral de amor. Eso puede manifestarse de una manera más intensa en un segundo tipo de amor que se llama Dasya Rasa. En el Dasya Rasa, ese amor se expresa a través del servicio. Entonces es como un amor mudo, ¿sí? El Shanta Rasa es un amor mudo y el Dasya Rasa es un amor que se expresa, ¿sí? Entonces el servicio es la expresión del amor. Y creo que el anterior viernes, justo Lila Kirtan estaba dando una traducción de la raíz verbal Vaj, de la cual viene Bhakti, que ¿no? Normalmente se traduce como devoción. Vaj es una palabra que también quiere decir servicio. Entonces, servicio y amor son idénticos. Y por eso también a veces se habla de servicio amoroso, devocional, porque es una expresión de amor el servicio. Entonces, en el Dasya Rasa, eh, este amor se expresa prestando servicio al Señor. Ahora hay otras expresiones. Una tercera expresión de amor es la amistad, que se considera que incluye los dos previos. O sea, el sentimiento de amistad con el Señor Supremo también se manifiesta no solo como amistad, sino también como servicio y como admiración. Y también hay otro nivel que se llama Vatsalya Ras. Vatsalya Ras es una relación de amor donde más bien uno quiere proteger a Krishna. Imagínense, esos ya son palabras mayores. Esas son cosas difícilmente vistas. Normalmente uno puede ver a Dios como el Ser Supremo y depender del Ser Supremo, ¿sí? Entonces es más fácil entender la plataforma de Dacia. Y ese es el nivel de la iniciación. Cuando uno se inicia en la vida espiritual, ¿no? El nivel de los iniciados. ¿Quiénes son los iniciados? Los iniciados son aquellos que establecen una relación de servicio con Dios. Ese es el iniciado. Entonces, su propio nombre se vuelve Das, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro querido Prabhu Nityananda Das se ha conectado. Es el servidor de Nityananda. Entonces, cada uno de nosotros es un das o una dasi. Dasi, servidora, das, servidor o sirviente. Entonces, esa es la plataforma activa, amorosa, ¿sí? Ahora, puede darse cuando el alma se libera,
de toda identificación material puede darse que tenga un nivel más alto de intimidad con Dios, ¿no? El alma pura puede tener una relación amistosa con Dios. Y se explica así en las escrituras de los Vedas, se relata cómo hay personalidades que tienen una relación con el Señor de amigos, incluso de amigos de igual a igual. ¿Mm? Y como hemos dicho, hay todavía más, pero obviamente en nuestro estado condicionado es difícil siquiera imaginar esto, pero lo decimos para que uno vaya tomando en cuenta que hay más allá de lo que de repente ahora podemos o estamos capacitados de percibir o de entender. Pero hay este cuarto nivel que se llama Vatsalya, donde uno trata de cuidar al Señor como un dependiente, ¿no? Se lo cuida como se cuida a un niño, por ejemplo. Es interesante que en el mismo cristianismo, por ejemplo, el Día de Reyes, ¿no? Los Reyes Santos o los Reyes Magos, el día 6 de enero, la gente va con su niño Jesús a la iglesia y lo cuida, lo viste, lo atiende. Entonces, esa es una expresión de esta forma de Vatsalya, de cuidar a Krishna, de alguna manera, ¿no? Entendiendo así como atender al niño Dios. Y finalmente hay también algo que ya es como el nivel superlativo prácticamente inconcebible en este mundo material, que es una relación conyugal con el Ser Supremo. Ha habido así grandes santos, no muy abundantes, pero sí, que han manifestado estos sentimientos, incluso dentro de la tradición cristiana, a la que estamos más familiarizados, Santa Teresa, ¿no? Tenía esta relación con el Señor. Pero bueno. En la tradición védica hay varios ejemplos de estos grandes maestros que en su forma eterna manifiestan estas relaciones. Pero bueno, de todas maneras, vamos a volver al punto de partida, el Jaiva Dharma. Si el Jaiva Dharma es uno, que es el Vaishnava Dharma en su forma pura, ahora, ¿cuál es el objeto de ese amor? ¿Cuál de las manifestaciones divinas finalmente es Dios? Algunos dirán, oh, es Brahma. Otros dirán, no, es Shiva. Otros dirán, no, es Vishnu. Otros pensarán en algún otro semidios, Indra, ¿no? Varuna, Chandra, Kali, Durga. Vienen diferentes formas. O alguien dirá, no, es María, es María. No, es Jesús, es Mahoma, es Buda. En fin, eso ya está dependiendo del contexto en el cual uno se desenvuelve. Pero yendo a la ontología del divino, ¿sí? En el mundo occidental se llama esto teología, la ontología de lo divino. ¿Quién es finalmente ese ser supremo que está en todas partes? Entonces, el Srimad Bhagavatam nos ayuda y nos dice, se puede entender otra vez en tres niveles, como el Brahman, ¿no? Que quiere decir la comprensión de la verdad, como la superalma, y la superalma no se puede comprender solamente analizando. Para entender la superalma uno tiene que dominar sus sentidos. Entonces, ese nivel de comprensión lo logran los yogis, la superalma. A través del control de los sentidos pueden percibir al Señor en su corazón. Ese Señor que está en todas partes es percibido cuando uno finalmente deja de estar distraído por el mundo externo que gratifica y distrae nuestros sentidos y nuestra atención y nuestra vida última, ¿cierto? Pero dice, todavía uno podría relacionarse con Bhagavan. Bhagavan es
la fuente de la cual se expanden todas estas manifestaciones del Señor Supremo que está presente en todas partes. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de todas estas expansiones? Y el mismo Srimad Bhagavatam, que es la evidencia última de toda la literatura védica, ¿sí? El Srimad Bhagavatam es el corolario de toda la literatura védica. Cuando relata estas expansiones y manifestaciones divinas que son ilimitadas, dice, Ete chaamsa kalapumsam Krishnastu Bhagavan Swayam. Todas estas porciones, expansiones de las expansiones, son manifestaciones de el propio Señor Krishna. Entonces, cuando hablamos de Krishna, no estamos hablando de una manifestación cultural hindú de Dios, nada. Nos estamos refiriendo a la suprema personalidad de Dios. Y esto no es un credo ni hindú, ni musulmán, ni cristiano, ni nada, sino es la ciencia del alma. Entonces, Krishna es la suprema personalidad de Dios, que tiene además muchos nombres, y que se va expandiendo en otras formas que a veces son adoradas por separado, pero justamente el día de mañana estamos recordando el advenimiento de Sri Krishna, que es la suprema personalidad de Dios. Cuando se adora a la suprema personalidad de Dios, al mismo tiempo se está adorando y sirviendo a todas sus manifestaciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, puesto que Krishna incluye todas sus manifestaciones, en este mismo nombre divino están incluidas todas las manifestaciones religiosas y espirituales y denominacionales y no denominacionales. Entonces, no es una porción, no es en ese sentido una religión, es la misma fuente de toda la vida espiritual. Vamos a hacer una pausa de un par de minutos, por favor. No se desconecten, vamos a hacer aquí un pequeño ajuste técnico. Voy a hacer una pequeña pausa, pero por favor no se desconecten. Ok, ok, resuelto el asunto. Bien, entonces este es el tema en cuestión. Justamente mañana estamos recordando el Sri Krishna Janmastami, que es, ah, se recuerda la aparición de Krishna. Pero también uno podría preguntarse si Dios es eterno, ¿cómo es que esto puede significar un principio o un momento? Lo que pasa es que si bien el Señor Supremo es eterno y viene muy rara vez en su forma original, las escrituras védicas dicen que a este mundo viene solamente una vez en un día de Brahma. En otras ocasiones vienen enviados de él, encarnaciones de él, etcétera. Pero imagínense, cada 4.320 millones de años es un día de Brahma. Su noche dura lo mismo. Y entonces, una vez en esa cantidad de miles de millones de años, viene una vez Krishna. Y somos afortunados de que nos visitó hace poco más de 5.000 años. O sea que está todavía en cierta forma fresca su manifestación y se está recordando su aparición el día de mañana. En todo el mundo hay festividades. Les aconsejo ver cerca su localidad donde hay, o si no, busquen una en el internet, seguramente va a haber. Y ese es también el origen de la celebración de la medianoche. En realidad se observa la aparición de Krishna justo a la medianoche, ¿no? Pero bueno, también hay que ser prácticos. En muchos lugares, qué sé yo, no hay transporte o hay esto o lo otro, hay restricciones.
Entonces hay que ajustarse a lo que sea posible, pero se sabe, de acuerdo a las escrituras védicas, que la celebración original es, digamos, el día de mañana a la medianoche, en la mayoría de los países, por lo menos de este lado del mundo. Y al día siguiente, el día domingo, es Nandotsava, así es un gran festival cuando apareció Krishna, ya les estarán contando ahí por ejemplo, los que estén en Cochabamba, ahí estoy viendo que está conectada Rati, está Nityananda, bueno, claro que hay otros devotos que están en La Paz, en todos los lugares, no sé si en la República Independiente de Virgarzama, pero seguro Advaita Prabhu va a hacer algo ahí. Hay celebraciones y es muy propicio participar de estas celebraciones. Se puede acudir con flores, con alguna preparación, ayudar en los preparativos. Es una forma muy poderosa de vincularse con Krishna. Entonces, y también es un día que se recomienda ayunar. Si el día de mañana, el día de Jamastami, se recomienda ayunar justamente hasta la medianoche, pero otra vez, lo más importante es ser consciente de Krishna. Si uno puede hacer todas esas austeridades, está bien, pero uno debe hacer lo que verdaderamente pueda y al día siguiente celebrar esta aparición también de Prabhupada. Es interesante que justo al día siguiente de la aparición de Krishna, aparece Srila Prabhupada, que es el que realmente nos ha dado una posibilidad de esta práctica. Sin esa presencia, realmente es inalcanzable todo este conocimiento, esta accesibilidad en la práctica. Entonces, es como el liberador de la humanidad nos ha entregado este mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Aquí podemos hacer una pausa. Los que quieran pueden tomar el micrófono. Pasó algo con la conexión de María que quería preguntar algo, pero al final se desconectó su micrófono y creo que ahora no está conectada. Pero cualquiera de ustedes, si quiere ah, o aclarar algo o hacer alguna pregunta, por favor puede escribir en el chat o tomar el micrófono. Ok, no está nadie tomando la palabra ni mandando un chat. Y vamos a agregar una última cosa que se menciona también aquí en el Dharma en relación a la adoración del Ser Supremo y que normalmente es un tema controversial. Y especialmente el día de mañana se va a notar esto entre aquellos que no están muy familiarizados. Y es una conversación entre un mulá, que es como un sabio, digamos, de la tradición musulmana, y un Vaishnava Gaurachandra. Este, este mulá dice, la inclinación hacia Dios no puede estimularse por la adoración de la deidad, porque la mente de uno, de quien ejecuta tal adoración, está siempre confinada a las propiedades de la materia. Así que hay muchas ah, religiones que no practican la adoración de la deidad, ¿no? Especialmente las que se llaman abrámicas. Pero vamos a ver lo que responde Gorachanda en el Dharma. Dice, podemos comprender el defecto en su teoría por estudiar los relatos históricos ancestrales de aquellos que se volvieron grandes devotos. Muchas personas empezaron a adorar a la deidad incluso mientras eran neófitos.
pero a medida que desarrolló su humor devocional a través de la asociación con devotos puros, su comprensión de la naturaleza trascendental y consciente de la deidad también incrementó y eventualmente se sumergieron en el océano del prema. La conclusión irrevocable es que satsanga es la raíz de todo avance espiritual. Cuanto más incrementa el afecto trascendental, más la idea material de la deidad se desvanece a través de la gran fortuna de esta conciencia divina que gradualmente se revela. En contraste, los que practican religiones no arias generalmente se oponen a la adoración de la deidad, pero simplemente consideren cuántos de ellos han logrado la realización espiritual. Este es un tema más delicado, o sea, más importante es la asociación, obviamente, con devotos que la propia adoración de la deidad. Esa adoración de la deidad solamente se comprende en asociación de devotos, pero no es la condición primaria ni principal para empezar la práctica devocional. Para empezar la práctica devocional, el señor Chaitanya Mahaprabhu nos ha recomendado lo que sería la religión universal. El Jaiva Dharma también a veces se traduce como religión universal y es el canto de los nombres sagrados, el canto de los santos nombres. Entonces, cuando uno canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, está al mismo tiempo glorificando todas las manifestaciones divinas y se está conectando con el Ser Supremo y está limpiando su corazón. Y esa comprensión y esa práctica se purifica y se perfecciona en asociación con practicantes más avanzados. Entonces, el siguiente paso es la asociación con devotos. Si uno no se encuentra atraído por la adoración de la deidad, eso no es un obstáculo, no es el primer requisito. Va a llegar algún momento en el cual eso ocurra, pero no es una condición sine qua non. La condición sine qua non es el canto de Hare Krishna, la asociación con devotos, y esa asociación también le va a permitir a uno el tomar prashada y otras prácticas que sí son esenciales en el avance espiritual. Entonces, bueno, con eso podemos quedar aquí, si es que no hay más preguntas o comentarios. Yo solamente quisiera agradecerles, invitarles a que mañana hagan este esfuerzo de participar en la fiesta del Señor Krishna y el día domingo también, aunque creo que en Bolivia hay restricciones de circulación por las elecciones, bueno, de alguna manera recordar la aparición trascendental de Srila Prabhupada y el festival que hicieron cuando apareció Krishna en su casa, ¿no? El Nandotsava. Nanda Maharaj es un festival muy grande. Jai. Shri Guru Garanga Gandharvika Giridhari Ji ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai. Shri Bhakti Narayan Goswami Maharaj ki jai. Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Gaur. Gaura Pramanandi. Jai. Gracias, devotos. Prabhu, Haribol, Madhu. Hare Krishna. Había una pregunta en el chat. ¿Así? Uy, ¿cómo es que no lo he leído? Ah, Gaura Sangha. Carlos Eduardo pregunta. Aquí Nityananda ha hecho un comentario bastante extenso que se puede leer en el chat, pero no sé realmente cuál es ese movimiento de Gaura Sangha, Carlos Eduardo, no lo conozco personalmente, pero bueno, ojalá sea un movimiento fidedigno. Gaura normalmente se refiere a Gauranga, a Chaitanya Mahaprabhu, y Sangha es la asociación, ¿sí? Entonces,
con eso y con la nota que comparte Nityananda Prabhu, que seguramente va a ser el encargado de dar la clase el día de Janmashtami en Cochabamba. Vamos a cerrar esta nuestra sesión. Ahora sí, gracias Madhu por hacerme notar esto. Ok, ahora sí, gracias, devotos del Señor. Carlos Eduardo, qué gusto, ahí se te ve. Sí, Los, gracias. los que, Haribol, Haribol, los que Hare quieran Krishna, pueden Hare activar Krishna. su cámara para Y saludarlos. ¿Ah? Jai Shri Krishna. Jai Sri Krishna, Jai Shri Krishna. Haribol, Haribol. Gorarin Taichan. Ok. Haribol, reverencias a todos. Jai Prabhupada Veite, Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencias, Prabhu. Ahí está Hola, Haribol. Mariana. Jai. Reverencias, Haribol. Niti también está ahí. Ah, Jai, qué bien. Haribol, pranams Jai. para todos y feliz Jamastami, Adivastiti. Jai Ho. Jai, Muchas gracias. gracias Prabhu, Hare Krishna. Jai Hernancito. Haribol. Haribol, Prabhupada Veita. Parecería que está en Cochabamba, Veita. ¿Ah? Ah, sí, sí. Ah, se escapó de la región independiente. Hay, hay que, hay que votar voto nulo. Gracias por tu consejo. Haribol. Aunque me parece voto mulo. Mulo, el voto Sí. mulo. Y como voto mulo es un Haribol, Prabhupada Veita. Nos vemos mañana Haribol. en la casa de Lila Maduri. Jay. Jai. Ya, lo esperamos. Haribol. Haribol. Hare Krishna devotos, gracias.